Hola a todos los amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a proseguir, ¿no?, con el análisis del texto o del borrador constitucional. Recordemos que estamos a 30 de agosto, ya el miércoles, no, perdón, el domingo de esta semana. Hoy es día martes, ya el domingo se votaría el texto de la nueva constitución. Acá en Chile se está viviendo un jaleo madre, porque están todos bien polarizados, gente tanto por el apruebo del texto que estamos leyendo, como también gente por el rechazo, ¿no? Fundamentado básicamente en el solo interés individual nomás, más que el de la comunidad, ¿no? Ese es generalmente el argumento de la gente que tiene rechazo, y fundamentado también en múltiples informaciones falsas, ¿no? O no lecturas o erradas interpretaciones del texto de la nueva constitución. Es por eso que hicimos este video y hemos estado haciendo los videos anteriores, tanto el comparativo entre la constitución del 80 como el borrador, ¿no? Quiero partir, eso sí, con un video eh, de la campaña Apruebo, donde aparece un video en el cual nos llama a votar apruebo, aludiendo a la inclusión de las personas con discapacidad, algo que la Constitución del 80 no tiene. Me parece interesante mostrarlo porque es fruto del esfuerzo y sobre todo de la buena disposición, ¿no? La humanidad, ¿no? Y básicamente quiero que lo vean, quiero que den su opinión también y que lo comentemos, ¿ya? Después de ello, seguimos con la lectura, vamos en el artículo 180 del borrador. Estamos muy atrasados, así que la idea es avanzar más rápido de lo común, como el comparativo nos había quitado un poco de tiempo. Pero sin embargo, veamos el video primero para revisar y que ustedes me den su opinión si votan apruebo o rechazo. ¿Ya? Este video es bastante interesante, toda vez que involucra importantes argumentos por los cuales debemos tener en cuenta a la hora de votar, ¿no? Esta gran cruzada, como decimos. Así que vamos a ver el video. Aquí ya lo estoy proyectando para que lo podamos revisar. Me parece que es del todo interesante verlo. Soy Diego Contreras, tengo 16 años, voy al colegio. Historia, chuta, ¿por dónde empezar? Bueno, yo tuve un infarto cerebral cuando nací. Bueno, hacer campaña por el apruebo, obviamente, ha sido, por un lado, muy desgastante, porque yo tengo un horario para volantear. Volanteo martes después de las 5, viernes después de la 1 estoy libre, después de sábado todo el día y por supuesto el domingo todo el día. Me interesa porque como ciudadano tengo el deber de hacerlo, por un deber familiar, por mi padre, mi madre. Y además apruebo porque soy secundario. Y eso ya es suficiente. Y además, porque en el artículo 28 de Estado de las personas. Perdón que me emocione, pero no está en ninguna constitución, entonces es súper bonito. Y lo leí y me emocioné. Las personas con discapacidad tienen el derecho al goce y ejercicio de su capacidad jurídica, con apoyos y salvaguardias según corresponde a la accesibilidad universal
a la inclusión social, a la inserción laboral y a la participación política, económica, social y cultural. Quizá a mí no me beneficie tanto, porque yo voy a un colegio normal, hago mi vida normal, pero para una persona que está, que sé yo, postrada, puta, es un sueño, porque estoy profundamente enamorado de esta constitución. Yo creo que todos aquí están enamorados, y al que no esté enamorado, yo de aquí al 2 de septiembre voy a hacer todo lo posible para que se enamore y para que vote a prueba y por fin dejemos atrás como el último legado del tirano. Y creo que eso es maravilloso. Por eso yo voto a prueba. Bueno, eso ha sido el video. Eh, espero que hayan entendido un poco cuáles son los fundamentos. El video es muy emocionante, por lo demás tiene, digamos, un argumento muy bueno, ¿no? Que es el argumento y la opinión de una persona con discapacidad, ¿no? Que vive a diario esta suerte de disgregación, ¿no? Que no permite, de alguna forma, participar políticamente, económicamente, culturalmente a las personas con discapacidad, ¿no? Los deja ser como una suerte de personas que están en la sociedad, pero que no tienen una real incidencia en cómo la formamos, ¿no? Y en cómo vemos la sociedad. Entonces, acá está el artículo 28, voy a releerlo, sé que lo habíamos leído en otras oportunidades, pero para que ustedes vean que es argumento suficiente el solo hecho de que se les incluya, ya está hablando de una democracia y de un grado de participación política o de realización máxima de la democracia, de perfeccionamiento del sistema democrático, a ese nivel, ¿no? Dice el artículo 28 que las personas con discapacidad son titulares de los derechos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, ¿no? Algo que no está en ninguna Constitución, ya lo decía el video y lo adelantaba, ¿no? Es derechos como constitucionales a este nivel, puestos sobre la base o la línea fundamental de la sociedad, aparecen como primordiales para el cambio institucional. El inciso 2 nos dice que toda persona con discapacidad tiene derecho al goce y el ejercicio de su capacidad jurídica, algo que actualmente el Código Civil reconoce como personas relativamente incapaces, ¿no? Y por tanto tienen o funcionan con representantes legales. En este sentido, la Constitución lo vuelve a ratificar con apoyos y salvaguardias, según corresponde, ¿no? A eso se refiere. A la accesibilidad universal, algo completamente distinto a lo que está, a la inclusión social, a la inserción laboral y a la participación política, económica, social y cultural. O sea, estableciendo todos los derechos, tanto derechos civiles y políticos, que se mantienen en suspenso con la Constitución actual, y además de eso, con la inclusión, ¿no? A estos derechos sociales como el derecho al trabajo, la inclusión social, el tema de la participación económica y cultural también. Entonces, eso es interesante. El inciso 3 nos dice que la ley establecerá un sistema nacional a través del cual se elaborarán y coordinarán y ejecutarán políticas y programas destinados a atender necesidades de trabajo, educación, vivienda, salud y cuidado, ¿no? Sistema nacional que actualmente no existe y que la Constitución o el borrador lo crea, ¿no? La ley garantizará que la elaboración, ejecución y supervisión de dichas políticas y programas cuenten con la participación activa y vinculante de las personas con discapacidad y las organizaciones que los representen, finalizando, ¿no? De alguna forma con esta suerte, ¿no? De participación activa que se logra a través de ley, ¿no? A través de instituciones que van a tener programas que van a promover la participación y van a asegurarse que así sea. Con eso quería partir para que ustedes vieran cómo se da la campaña del apruebo y el rechazo, tanto con argumentos que son muy de base, muy de lectura, y en cambio, generalmente los videos del rechazo
contienen falacias, podríamos decir, o mentiras, o elucubraciones con la intencionalidad de denoctar esta constitución y claramente así con derechos que no están escritos, ¿no? Con fundamento que no está escrito. Ese es como el argumento de la campaña del rechazo y por lo demás, como repetía, aparece algo muy desleal, muy contrario a las exigencias morales como ciudadanos, ¿no? Así que habíamos quedado en el artículo 180, acá está el artículo 180. Ya hemos pasado por la mayoría de los derechos fundamentales, estamos metiéndolos al esqueleto del Estado, ¿no? Van a empezar a aparecer instituciones que ya han aparecido, pero van a empezar a aparecer, ¿no? Instituciones de base para la gestión de todos los derechos que ya habíamos hablado. Así que es interesante esta parte de la Constitución. El artículo 180 dice que la Dirección del Servicio Civil es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado del fortalecimiento de la función pública y de los procedimientos de selección de cargos en la administración pública y demás entidades que establezcan la Constitución y la ley, resguardando los principios de transparencia, objetividad, no discriminación y mérito, ¿no? Ahí está esta dirección del servicio civil que de alguna forma se alinea ahora a estos principios importantísimos como son la transparencia, la objetividad, la no discriminación y mérito a la hora de seleccionar personas. Sus atribuciones no afectarán las competencias que en el ámbito de la gestión correspondan a la autoridad y jefaturas de los servicios públicos. La ley regulará su organización y demás atribuciones. Esta dirección regulará los procesos de selección de candidatos y candidatos a cargo del sistema de alta dirección pública o de aquellos que deban seleccionarse con su participación y conducir a los concursos destinados a proveer cargos de jefatura superior de servicios a través de un consejo de alta dirección pública. Algo que actualmente no existe, ¿no? Esta regulación, de alguna forma, de la alta dirección pública se lleva a través de una especie de concursos públicos que se postulan toda vez que, a pesar de que la postulación es libre actualmente y en base a méritos, ¿no? No es transparente. No es transparente y además de eso, peca generalmente de choques, ¿no? De personas que quedan contratadas, pero que idealmente ya estaba cocinado, ¿no? Está como listo el cargo. Entonces, eso es algo que con la transparencia y con la objetividad y la no discriminación se llevaría, digamos, afuera, se barrería de la constitución antigua. También el artículo 181 nos dice que los cuerpos de bomberos de Chile conforman una institución perteneciente al sistema de protección civil cuyo objeto es atender las emergencias causadas por la naturaleza o el ser humano sin perjuicio de la competencia específica que tengan otros organismos públicos y privados. Cuerpo de Bomberos de Chile, primera vez que aparece en la Constitución. Recordar que la Constitución del 80 no aparece, no aparece. No forma parte ni siquiera de las fuerzas, no armadas, pero fuerzas de orden y seguridad quizás, en el sentido de la protección civil. El Estado deberá dar cobertura financiera para cubrir la totalidad de los gastos operacionales, capacitación y equipos, como también otorgar cobertura médica a su personal por accidentes o enfermedades contraídas por acto de servicio, derechos importantísimos para los bomberos que no están en la Constitución del 80. Los cuerpos de bomberos de Chile se sujetarán en todas las actuaciones a los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas, algo que ya vimos que en la mayoría de la institucional pública es así, ¿no? El principio de probidad es la piedra madre con el de transparencia conjuntamente. El artículo 182 ahora dice que el Estado participa en la economía para cumplir sus fines constitucionales de acuerdo con los principios objetivos económicos de solidaridad, ahora no subsidiariedad, ¿no? Algo muy importante, pluralismo político, en el sentido de que todos participen de la misma oportunidad o igualdad en cuanto al establecimiento de una actividad comercial, diversidad productiva y económica social. Interesante explorar nuevas áreas productivas que sean menos nocivas para el medio ambiente y que la economía social de base va a lograr restablecerse, ¿no? Que actualmente está como alienada, ¿no? Todo se centra en el mercado, todo se centra, digamos, en el neoliberalismo como el consumismo, que le quita un poco el tema de la solidaridad. Para nada, o sea, el capitalismo no habla de ser solidario, habla de ser siempre en mérito que yo lo puedo hacer, lo hago yo, ¿me entiendes? Entonces, de esa forma me llevo todas las ganancias, todos los beneficios, y no lo comparto con la comunidad. Esa es como la visión del capitalismo. En el ejercicio de sus potestades regula, fiscaliza y fomenta el desarrollo de actividades económicas conforme a lo establecido en la Constitución y la ley.
La Constitución reconoce el estado de iniciativa para desarrollar actividades económicas mediante las formas diversas de propiedad, gestión y organización que autoriza la ley, reconociendo el Estado a participar en la vida económica. Recordar que en la Constitución del 80 esto está vetado por ley de quórum calificado. Solamente mediante una ley de quórum calificado el Estado podría desarrollar actividad económica. En la Constitución borra con eso. Las empresas públicas se crearán por ley, por régimen, se regirán, perdón, por el régimen jurídico que esta determine, y les será aplicable las normas sobre probidad y rendición de cuentas. El Estado fomentará la innovación, los mercados locales, los circuitos cortos y la economía circular, que es lo que estamos hablando precisamente ahora, ¿no? El Estado debe prevenir y sancionar los abusos de los mercados, las prácticas de colusión de empresas y abusos de posición dominante, así como las concentraciones empresariales que afectan el funcionamiento eficiente, justo y leal de los mercados, se entenderán como conductas contrarias al interés social, y establecerá sanciones a los responsables. Aquí está, a nivel constitucional, las prácticas de colusión, ¿qué lo vemos hoy en día en el mercado? Ya vemos que los precios no bajan, claramente es una colusión, claramente hay concentraciones empresariales que determinan los precios y que quieren que esta constitución no se cambie, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, crear un escenario casi post-apocalíptico, ¿no? Después de una guerra que realmente, si bien es cierto, está llevándose a cabo entre Ucrania y Rusia, aquella no trae las consecuencias que participan, que uno puede vislumbrar, reales, como en los hidrocarburos, ¿no? Y que por ahí se entra, digamos, a establecer de alguna forma este principio de libre competencia, precisamente para que estas externalidades produzcan los efectos donde tengan que producirlos y no en los mercados que no sean, entendiendo que aquellos mercados como los insumos básicos y los productos básicos están muy caros, y que nos explica si el dólar ya bajó, etc. Hay un montón eh, de variantes que no tienen que ver necesariamente con la inflación, ¿no? Sino más bien con un escenario creado empresarialmente para el propósito de rechazar esta constitución. Así que hay que tener ojo ahí, saber por qué se producen estas fluctuaciones en el mercado. Así termina el artículo 182, estableciéndose, en resumen, el deber del Estado en participar en la vida económica del país. Eso es importante, ya no por ley de quórum calificado, sino que como iniciativa propia y deber solidario, ¿no? Que es lo importante, estableciéndose también, como decíamos, el tema de la probidad, la rendición de cuentas, fortalecimiento de las economías circulares, ¿no? Los circuitos cortos, los mercados locales, la gente de los negocios, para que vea que la constitución nueva les favorece. El artículo 183 dice que las finanzas públicas se conducirán conforme a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, los que guiarán el actuar del Estado en todas sus instituciones y todos sus niveles. ¿Ya? El Estado usará sus recursos de forma razonable, óptima, eficaz, eficiente, en beneficio de las personas y en función de los objetivos que la Constitución y las leyes impongan. Aquí cambiarían de una a las reglas de la cancha, ¿no? ¿Por qué? Porque las finanzas públicas, básicamente, o ya repitiéndolo hace mucho rato, es concordante con los principios de sostenibilidad. Algo cambiado, un cambio de paradigma, ¿no? La sostenibilidad es aquella forma de emprender una actividad sin que haya un menoscabo real en el medio ambiente, ¿no? Evaluando esas prioridades, ¿no? Como esenciales, ¿no? Instalando sistemas de precaución, ¿no? Antes de ejecutar actividades. Eso actualmente no pasa. Sabemos que los proyectos ingresan libremente a una evaluación ambiental. Y pasan porque el sistema de evaluación ambiental es un sistema que está creado por la ley 19.300 y concordante con ello a aprobar los requisitos que aquella ley dispone, ¿no? Como una suerte de checklist, algo así, ¿no? Vamos chequeando que tenga todo bien y pasa el proyecto. Pero acá se establece que las finanzas públicas se conducen con los principios de sostenibilidad, creando, ¿no? Estos escenarios de poca inversión donde realmente no podamos invertir, ¿no? Hay que entender que tenemos que regenerar los recursos naturales. El Estado usará sus recursos de forma razonable, óptima, eficaz, eficiente, en beneficio de las personas en función del objetivo de la Constitución, estableciéndose nuevamente que el Estado de esta forma es en beneficio de las personas, ¿no? Es en beneficio de las personas, no de las clases dominantes.
sin perjuicio de los distintos tipos de responsabilidad que pueda dar lugar el incumplimiento de las obligaciones en materia financiera de las que hablábamos. La ley deberá establecer mecanismos para el resarcimiento efectivo del patrimonio público, ¿no? Resarcimiento efectivo que va a atender de alguna forma no solamente a volver status quo, o perdón, volver en un estatus normal, ¿no? Como antes debería estar, ¿no? Entonces, eso es importante a la hora de resarcir si hay un daño, ¿no? Van a haber mecanismos precisamente dentro de esa área para no solamente sancionar, sino que reparar el daño que de alguna forma se puede haber realizado en materia financiera. El artículo 184 dice que es deber del Estado, en el ámbito de sus competencias financieras, establecer una política permanente de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza. En concordancia con el artículo anterior, ya vemos que la línea va hacia allá, ¿no? Sostenibilidad, dijimos, y armonía con la naturaleza, precisamente para reparar la naturaleza. Con el objetivo de contar con recursos para el cuidado y la reparación de los ecosistemas, la ley establecerá tributos sobre las actividades que afecten al medio ambiente, tributos especiales, ¿no? Tributos para que, de alguna forma, decían, bueno, es así, ¿no? Se dirige la conducta de las personas mediante eh, la mayor, el encarecimiento de ciertos mercados para que las personas ya no realicen esas actividades, ¿no? Ahí va a los tributos, ahí va a sancionar, va a encarecer el producto para que esa actividad se vaya dejando, ¿no? Es una suerte de guiar en la conducta de las personas, pero no de manera coercitiva, sino que más bien de una manera conductual, ¿no? De una manera de tomar buenas decisiones. Asimismo, la ley podrá establecer tributos sobre el uso de bienes comunes naturales, bienes nacionales de uso público o bienes fiscales. Cuando dichas actividades estén territorialmente circunscritas, la ley debe distribuir recursos a la entidad territorial que corresponda. Y ahí estableciéndose un principio de territorialidad nuevamente, porque si bien es cierto, a pesar de establecer estos tributos sobre los bienes comunes naturales, ¿ya? Parte de aquellos eh, deben destinarse precisamente donde queden esos territorios, ¿ya? Es la idea, que no todo se vaya a Santiago, esa es la idea, ¿no? La idea de la redistribución de los tributos proporcionalmente. El artículo 185 ahora dice que todas las personas y entidades deberán contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de los impuestos, algo que actualmente es así, todas las personas pagan sus impuestos, hay bastante ilusión, eh, pero evasión, perdón, pero esta evasión se produce en lugares donde no ha llegado el Estado o el Estado no tiene los mecanismos para llegar. Estamos hablando de las grandes empresas, ¿no? Hay grandes empresas que eluden impuestos y aplican eh, preferencialmente descuentos sobre sus impuestos. Las tasas y contribuciones que la ley autorice también son importantes a la hora de contribuir con los gastos públicos. Las tasas y las contribuciones son también tributos, ¿no? El sistema tributario se funda en los principios de igualdad, progresividad, solidaridad y justicia material, el cual en ningún caso tendrá alcance confiscatorio, ¿no? En ningún caso podrá, ¿no?, la autoridad tributaria confiscar bienes eh, eh, sin un fundamento, ¿no? Ese fundamento, aunque sea así, no podrá tener caso, ¿no? Es la idea de esta prohibición a todo nivel, ¿no? Los principios de igualdad, progresividad, solidaridad y justicia material son los que van a guiar el sistema tributario. Eh, y lógico que tiene el objetivo de reducción de las desigualdades y la pobreza. Desigualdades que se producen precisamente por la concentración económica de que tienen muchos, de los que tienen muchos, ¿no?, empresas, concentraciones económicas que no se condicen con lo que realmente ganan. O sea, pagan menos de lo que ganan. A eso me refiero, ¿no? Mientras que las personas pagan por sus impuestos y no tienen ningún mecanismo o preferencia para eludirlos, ¿no? Es la idea o el acierto que el artículo 185 apunta. El ejercicio de la potestad tributaria admite la creación de tributos que respondan a fines distintos de la recaudación, debiendo tener en consideración límites tales como la necesidad, la razonabilidad y la transparencia, ¿ya? Eh, es ahí que hay creación de tributos nuevos, ¿no? Eh, hay que tener límites, como sabemos, en si esos
tributos se crean, en que sean necesarios, en que sean razonables y que de alguna manera estos fundamentos sean transparentes. Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán a las arcas fiscales o a las entidades territoriales según corresponda conforme a la Constitución. Ya veíamos que el principio de territorialidad o pertinencia territorial más bien, produce esta suerte de que los impuestos se queden donde se generen, ¿no? Si se generan en la región de Coquimbo, se quedan en la región de Coquimbo eh, proporcionalmente. Excepcionalmente, la ley podrá crear tributos en favor de entidades territoriales que graben actividades o bienes con una clara identificación de los territorios, ¿no? Solo excepcionalmente también se podrán grabar aquellos actividades o bienes que son de los territorios, ¿no? La idea es que esos impuestos se graben por los territorios. Las entidades territoriales solo podrán establecer tasas y contribuciones dentro de su territorio conforme a una ley marco que establecerá el hecho grabado. ¿Ya? Las entidades territoriales no pueden establecer tasas y contribuciones. Sabemos que es así, ¿no? La municipalidad lo hace así, eh, pero ahora se van a guiar por ciertas directrices, ¿no? Una ley marco que establecerá los fundamentos mínimos eh, que debe cumplir un impuesto, ¿no? Un tributo. Ya sabemos que rige el principio de legalidad, ¿no? Y que de alguna forma tiene que estar descrito el hecho grabado. Anualmente, la autoridad competente publicará, conforme a la ley, los ingresos afectos a impuestos y las cargas tributarias estatales, regionales, comunales, así como los beneficios tributarios, subsidios, subvenciones o bonificaciones de fomento a la actividad empresarial, incluyendo personas naturales y jurídicas, ¿no? Hay una publicación concordante a el principio de transparencia, ¿no? De todo aquello ingreso afecto a impuestos, ¿no? Y las cargas tributarias estatales también, como las de región, como las de comuna, y también los beneficios, ¿no? Esta anualidad de publicación permite cumplir de alguna forma con algo que actualmente no es así, ¿no? No sabemos qué tipo, que lo que se paga se invierte en esto, etcétera. Esto debe ser fruto de la transparencia, ¿no? Y además de las bonificaciones que puedan tener la actividad empresarial, ¿no? Incluyendo también las personas naturales y jurídicas que quieran postular. También deberá estimarse anualmente en la ley de presupuestos y publicarse el costo de estos beneficios estatales. No procederá a plebiscito y referéndum en materia tributaria. Estableciéndose que el plebiscito y el referéndum eh, como demostración de la democracia aparecen como riesgosos, ¿no? A la hora de asumir decisiones que son de materia económica del Estado, ¿no? En consecuencia y en concordancia con esa dirección que debe tener el Estado, es que se le establece esta reserva en estas materias. El artículo 186 nos dice que el Estado fijará una política nacional portuaria, ¿ya? Orientada por los principios de eficiencia en el uso del borde costero, responsabilidad ambiental, con especial énfasis en el cuidado de la naturaleza y bienes comunes naturales. Ya lo decíamos, la Constitución vela precisamente por el uso eficiente, ¿no? Por la sostenibilidad, por el cuidado de la naturaleza. También en la participación pública de los recursos que genere la actividad, vinculación con el territorio y las comunidades en las cuales se emplacen los recintos portuarios. Esta política nacional viene a detallar todo lo que estamos hablando. Reconocimiento de la carrera portuaria como trabajo de alto riesgo y la colaboración entre recintos de infraestructura portuaria para asegurar el oportuno abastecimiento de las comunidades. Hoy en día no hay una política nacional portuaria eh, fundada en los principios como los indica acá, responsabilidad ambiental, eficiencia en el uso del borde costero, énfasis en el cuidado de la naturaleza, bienes comunes naturales, participación pública, etcétera. Ustedes pueden leerlo, artículo 186. Es importantísimo tener una política nacional portuaria porque los recursos naturales son limitados. Con eso terminaríamos el buen gobierno, ¿no? Y además del buen gobierno, la forma institucional de las cargas públicas y los principios en que va a venir el Estado a la hora de ejercer alguna actividad que ya se liberó del quórum calificado. Estado regional y organización territorial. Veamos qué nos dice con respecto a las regiones. Vamos a revisar qué nos dice con respecto a las regiones.
El artículo 187 nos dice que el Estado se organiza territorialmente en entidades territoriales autónomas y territorios especiales. Aquí ya nos dice que van a existir entidades territoriales autónomas y territorios especiales, algo que no existe hoy en día. Ahora, son entidades territoriales autónomas las comunas autónomas, regiones autónomas y autonomías territoriales indígenas, ya reconociéndose la autonomía territorial no solo de las comunas, regiones de chilenos, sino que también de las territoriales indígenas. Están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses. Esto es importante a la hora de evaluar qué es un Estado unitario, ¿no? El Estado unitario concentra económicamente, políticamente, legislativamente, judicialmente, todo el aspecto en torno a el centro, ¿no? Aquí lo que se quiere hacer es no solamente aplicar una descentralización definitiva, sino que eh, restablecer, ¿no?, aquellas competencias autónomas que deberían haber estado por la identidad o la pertinencia territorial de los ciudadanos para con sus naciones. Es la idea, ¿no? Es la idea de aquello. Es por eso que están dotados de autonomía política para elegir a sus representantes administrativas, para elegir aquellos tributos, como vimos, o aquellas formas de operar a través del Estado, financiera, a través de los mismos tributos, para la realización de sus fines e intereses. ¿Ya? Tienen personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y potestades y competencias necesarias para gobernarse en atención al interés general de la República, como al igual que las municipalidades, ya lo vimos, al igual que los gobiernos regionales, que van a seguir aplicándose de la misma forma, pero con las atribuciones que ahora deberían tener. Entonces, eso es lo chistoso, ¿no? Esto aparece ya en la ley sobre gobiernos regionales. Les da personalidad de derecho público, les da patrimonio propio y potestad y competencia, solo que no los dota realmente del catálogo real. Acá la política administrativa, la política, la administración y el ámbito financiero eran importantísimos establecerlos en materia constitucional, y no solo en materia constitucional, sino que también circunscribirlos, ¿no?, a autonomías reales. La creación, modificación, delimitación y supresión de entidades territoriales deberá considerar criterios objetivos en función de antecedentes históricos, geográficos, sociales, culturales, ecosistémicos y económicos, garantizando la participación popular, democrática y vinculante de sus habitantes. De toda lógica. Nuevamente volvemos a repetir lo mismo que hemos repetido durante mucho rato, que es la pertinencia territorial, ¿no? La historia de la persona, la geografía, la sociedad, la cultura, el ecosistema, los factores económicos. Entonces, todo eso es importante para delimitar las entidades. Esto pertenece a esto, ¿no? Y además de eso, que puedan participar las personas democráticamente vinculantes con sus habitantes, con su, con su límite, digamos. En ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile ni permitirá la secesión del territorio. Estableciéndose a nivel constitucional que en ningún caso puede atentar contra la autonomía de carácter único e indivisible del Estado, fomentado en la plurinacionalidad, ¿no?, de esta interculturalidad que nos va a dotar de individualidad y pertenecer también a una unidad, unidad central que es Chile, ¿no? Estableciéndose ahí o zancándose todos los miedos del rechazo. El artículo 188 nos dice que las entidades territoriales se coordinan y asocian en relaciones de solidaridad, cooperación, reciprocidad y apoyo mutuo, evitando la duplicidad de funciones conforme a los mecanismos que establezca la ley. Importante, ¿no?, establecer esos principios para las entidades territoriales. Dos o más entidades territoriales con o sin continuidad territorial podrán suscribir convenios y constituir asociaciones territoriales con la finalidad de lograr objetivos comunes, promover cohesión, mejorar la prestación de los servicios públicos, incrementar la eficiencia, eficacia en el ejercicio de sus competencias y potenciar el desarrollo social, cultural, económico, sostenible y equilibrado. Coquimbo, Atacama, por ejemplo. Coordinan entre ellos, suscriben, ¿no?, acuerdos, convenios para proyectarse juntos, para ayudarse mutuamente, solidariamente, etc. La Administración Central promoverá y apoyará la cooperación y la asociatividad con las entidades territoriales y entre ellas. La ley establecerá las bases generales para la creación y el funcionamiento de estas asociaciones, ¿no?, en concordancia con la normativa regional. Las asociaciones o entidades territoriales en ningún caso alterarán la organización del territorio del Estado. Vuelvo a repetirlo hoy.
El artículo 189 dice que la Constitución garantizará un tratamiento equitativo, un desarrollo armónico y solidario entre las diversas entidades territoriales, tanto urbanas como rurales, propondrá el interés general y la integración efectiva y no podrá establecer diferencias arbitrarias entre ellas. El Estado asegura a todas las personas la equidad horizontal en el acceso a los bienes y servicios públicos, equidad horizontal, no vertical, horizontal que se sepa bien, ¿no? Que finalmente corresponde a todos por igual, al empleo y a todas las prestaciones estatales sin perjuicio del lugar que habiten en el territorio, estableciéndose de ser necesario acciones afirmativas en favor de los grupos de especial protección. Eso quiere decir que en un lugar apartado, ¿no? Especial protección para esas personas. El artículo 190 dice que las entidades territoriales y sus órganos deberán actuar coordinadamente en cumplimiento de los principios de la plurinacionalidad, interculturalidad que ya habíamos mencionado, respetar y proteger las diversas formas de concebir y organizar el mundo y relacionarse con la naturaleza, como uno de los postulados básicos de refundar el Estado, y aparece, ¿no? Esta suerte de todo lo contrario a lo que piensa el capitalismo y el neoliberalismo, ¿no? Depradación del medio ambiente, utilización de los recursos, no, acá es relación con la naturaleza. ¿Cómo concebimos y organizamos el mundo desde la perspectiva de la plurinacionalidad y la interculturalidad? No como personas superiores a las otras, sino que todas en un plano de igualdad debatiendo qué nos parece la naturaleza y cuáles han sido las vertientes que hemos olvidado, ¿no? Y garantizar los derechos de la autodeterminación y de autonomía de los pueblos y naciones indígenas, algo que yo estoy preparando mi trabajo de tesis precisamente en garantizar la autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas, ya materia antigua del derecho internacional público, de los pactos internacionales de derechos humanos, de no solamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde aparece mencionada, y además de eso en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, como el 107, el 169, las recomendaciones de las Naciones Unidas. Todos ellos consiguen la autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas. Y los que los ponen de materia constitucional ya en Latinoamérica son dos, Bolivia y Ecuador, reconociendo la identidad territorial, ¿no? La pervivencia de muchas comunidades con distintas culturas, ¿no? Con distintas formas de concebir la naturaleza, con distintas formas de relacionarse, ¿no? Con distintas culturas, no solamente en el ámbito en cuanto a permear sus lenguajes, ¿no? Es un Estado plurilingüe, ¿no? También de sus saberes, en fomentar el estudio de sus saberes, el conocimiento. Todos esos se establecen en el artículo 190. El artículo 191, vamos a revisarlo. Dame un segundo, vamos a tomarnos una pausa. Seguimos, artículo 191 ahora, dice que la participación en las entidades territoriales en el Estado regional, ¿no? ¿Cómo va a ser la participación? Dice que, uno, las entidades territoriales garantizan el derecho de sus habitantes a participar individual o colectivamente en las decisiones públicas, comprendiendo en ella la formulación, la ejecución, la evaluación, la fiscalización y el control democrático de la función pública con arreglo a la Constitución y las leyes, ¿no? ¿Cómo participamos, ¿no? En el Estado regional? Estado regional, ¿no? Estado regional y solidario. ¿Cómo participamos? Bueno, ¿cómo se participa? Bueno, las entidades territoriales no solamente tienen el deber de participar en las decisiones públicas, ¿no? A eso se refiere como Estado general, sino que también tienen derecho a formular, ejecutar, evaluar, fiscalizar, controlar democráticamente la función pública. Los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán consentimiento libre y previo informado a aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos por esta Constitución. Convenio de la OIT 169, derecho a ser consultado, ¿no? El 1989 fue. Estamos a 2022. Me parece completamente justo. Artículo 192 dice que las entidades territoriales deberán promover y fomentar y garantizar los mecanismos de participación en las políticas públicas, planes y programas que se implementen en cada nivel territorial y en los casos en que esta Constitución y la ley y los estatutos regionales señalen, ¿no? Promover, fomentar, garantizar los mecanismos de participación, lógico. ¿Por qué? Porque son del Estado. Somos un solo Estado. Políticas públicas, planes y programas. Artículo 193.
Dice que es deber de las entidades territoriales en el ámbito de sus competencias establecer una política permanente de guía territorial de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza. Nuevamente los principios: armonía con la naturaleza, desarrollo sostenible, equidad territorial. Hay que, de alguna forma, entender que no nos separamos, sino que incluimos. Reconocimos, reconocimos la autonomía. No nos separamos, somos todos los chilenos, da lo mismo. Pero reconocemos que hay diferentes naciones, que hay diferentes pueblos y que también hay diferentes identidades, culturas, políticas, formas de hacer las cosas en torno a una mirada común, basándose en principios: equidad territorial, desarrollo sostenible, armónico con la naturaleza. Las entidades territoriales considerarán para su planificación social, política, administrativa, cultural, territorial y económica los principios de suficiencia presupuestaria, inclusión e interculturalidad, algo básico, criterios de integración socioespacial, enfoques de género, sociosistémico, de derechos humanos y los demás que establezca la ley. Aquí aparecen todos los grandes logros que ha tenido no solamente los pueblos históricamente oprimidos, sino que los géneros históricamente oprimidos, las mujeres, por ejemplo, enfoques de género. Es importante entender que las entidades territoriales, en su planificación social, política, administrativa, cultural, territorial y económica, deben cumplir con ciertos principios, ¿no? Suficiencia presupuestaria, inclusión e interculturalidad. No sacamos nada de generar autonomía, digamos, territorio autónomo si va a seguir habiendo racismo, si va a seguir tratándose a los pueblos indígenas y tribales y a las sociedades afrodescendientes de una manera inferior. Integremos nuevos espacios, no discriminemos, nuevos enfoques de género, perspectiva de género, deconstruyendo, ¿no?, estas construcciones que ya estaban. ¿Qué es lo que tiene que ser una mujer? ¿Qué es lo que tiene que ser un hombre? ¿Qué es lo que tiene que ser una disidencia sexual? Construyámoslos con pleno respeto a los derechos humanos y a las demás que establezca esta Constitución. El artículo 194 nos habla que entre las entidades territoriales rige el principio de no tutela. Ninguna entidad territorial podrá ejecutar tutela sobre otra, ¿no? Algo como el principio de no incidencia, no intervención en los asuntos estatales, algo básico en el derecho internacional, sin perjuicio de la aplicación de los principios de coordinación, de asociatividad, de solidaridad y de los conflictos de competencia que puedan ocasionarse. Principio de no tutela, ¿no? Algo innovador, propio de los estados federales, aparece como en los estados regionales también. Artículo 195 nos dice que la Administración Central podrá transferir a las entidades territoriales competencias que determine la ley sin perjuicio de aquellas señaladas en esta Constitución, que ya las vimos. Esta transferencia deberá considerar siempre el personal y los recursos financieros, lógicos, oportunos y suficientes para su adecuada ejecución. Te transfiero la salud. Acá está el personal y acá están los recursos. Corresponderá a la ley establecer el procedimiento, así como su mecanismo de evaluación y control. El Estado además debe generar políticas públicas diferenciadas. No voy a aplicar lo mismo que en el desierto, que allá donde hay una selva, en el sur. No. La ley establecerá los criterios y requisitos de aplicación de estas diferencias, así como los mecanismos de solidaridad y equidad que compensen las desigualdades de los entornos territoriales. Muy, muy bien, muy bien. Aparece como un aparato, una entidad territorial bien compacta, bien delimitada. Me parece muy bien. Artículo 196 nos dice que las competencias deberán radicarse priorizando la entidad local sobre la regional y esta última sobre la nacional, ¿ya? Algo así como una escalera, ¿no? La local sobre la regional y la regional sobre la nacional, ¿ya? Es la idea, ¿no? De que no lleguen al final, ¿no? Es la idea. O sea, la entidad local es la que menos, es como que, ya, supongamos que el sistema es vertical, las competencias van así, le otorgo competencia a esta y esta va a tener la competencia regional, pero no alcanzar a la comunal. Esto se invierte: comunal, regional, nacional, sin perjuicio de aquellas competencias que la propia constitucionalidad reserva a cada una de las entidades territoriales. Cuando lo exija el interés general, el órgano de administración central o regional podrá subrogar de manera transitoria a la entidad regional o local en ejercicio de las competencias que no puedan ser asumidas por estas.
O sea, ahí se establece un poco de una suerte de subrogación, ¿no?, de la administración central en caso, ¿no?, siempre y cuando lo amerite que la región o la localidad no pueda asumir esa competencia. Ahí se establece un poco la subsidiariedad que había, ¿no? Solamente y de manera excepcional. Y cuando lo exige el internacional, general, perdón. Artículo 197. El Estado, a través de la Administración Central, los gobiernos regionales y locales, tienen el deber de ordenar y planificar el territorio. Para esto utilizarán unidades de ordenación que consideren cuencas hidrográficas. Muy importante, ¿por qué? Porque las cuencas hidrográficas son lugares completos, ¿no?, donde está todo el ecosistema, ¿no? Todo el lugar. No podemos separarlo en la mitad, ¿no? Todo el lugar. Este deber tendrá como fin asegurar una adecuada localización de los asentamientos y las actividades productivas que permitan un manejo responsable de los ecosistemas, de sostenibilidad y de las actividades humanas con ciertos criterios de equidad, justicia territorial y del bienestar intergeneracional. Bienestar intergeneracional. Un principio que aparece muy, muy importante porque es el bienestar no de nosotros, de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos. ¿Ya? Ojo ahí en pensar en que la Constitución del 80 ni siquiera menciona la intergeneracional. No menciona algo intergeneracional, nunca, no lo prevé, no pudo preverlo tampoco. ¿Por qué? Porque fue concebida en un Estado neoliberal, en un abierto comercial, donde la idea, ¿no?, de intergeneracional no se aparece, no se aparece. Esto vino a aparecer cuando ya el capitalismo redujo tanto los recursos naturales y los dañó tanto que, oye, preocupemos de las generaciones futuras, no van a tener recursos. Ahí aparece. También los planes de ordenamiento y planificación ecológica del territorio priorizarán la protección de las partes altas de las cuencas glaciares, zonas de recarga natural, acuíferos y ecosistemas, que hoy en día, a propósito de esto, las mineras lo destruyen. Estos podrán definir áreas de protección ambiental o cultural y crear zonas de amortiguamiento para esto. Zonas de amortiguamiento, zonas de, podríamos decir, zonas de reparación, zonas de ayuda. Asimismo, contemplarán los impactos que los usos de los suelos causan a la disponibilidad y la calidad del agua. Impactos que el uso de este suelo impacte, ¿no?, en la calidad del agua. La ordenación y planificación de los territorios será vinculante, las materias que la ley determine serán ejecutadas de manera coordinada e integrada, enfocadas en el interés general y con procesos de participación popular en sus diferentes etapas. Acá se viene algo muy, muy, muy genial. Si se aprueba la Constitución, se viene algo muy, muy genial. Se van a producir una serie de movimientos, de reacomodo, de identidades, ¿no?, que van a ser naturales y que van a ser de manera coordinada, integrada, con enfoque de interés general, con participación popular. Va a ser muy, muy bonito, de verdad. El artículo 198 dice que el Estado es garante de la conectividad del país en coordinación con los gobiernos regionales, estableciéndose un deber primordial, ¿no?, el deber de las carreteras. Se fomentará la conectividad regional con especial atención a los territorios aislados, rurales y difíciles de acceso. Hoy en día esto no es así, ¿no? Los territorios aislados, rurales y difíciles de acceso son así porque el Estado los hizo así, ¿no? Hay que cambiarlo. El artículo 199 dice que las comunas y regiones autónomas ubicadas en las zonas fronterizas podrán vincularse con las entidades territoriales limítrofes del país vecino a través de sus respectivas autoridades para establecer programas de cooperación e integración dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la conservación del medio ambiente según los términos que establezca la Constitución. Acá esto aparece algo muy, muy bueno porque se establece de manera constitucional eh, un enfoque que priorizaría, ¿no?, la comunicación entre los países, la comunicación con el país vecino, para establecer programas de cooperación e integración dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario de esas sociedades que viven en los límites, ¿no? Prestar servicios públicos, conservar el medio ambiente. Muy, muy importante el artículo 199. Artículo 200 dice que la elección de los representantes por votación popular de las entidades territoriales se efectuará asegurando la representatividad territorial, la pertinencia territorial y el avecindamiento respectivo. Avecindamiento que hoy en día es de 2 años. Esto acaba con eso. Vamos a revisar la comuna autónoma en el siguiente video. Vamos a dejarlo hasta acá, artículo 200. Hemos visto muchos, muchos fundamentos para aprobar esta nueva constitución. Y dentro de los fundamentos principales fue el primer video que vimos, que fue muy, muy emotivo y que nos lleva a repensar, recordar que el artículo 28 establece los derechos de las personas con discapacidad y sus derechos, no solamente
a existir como tales dentro de la sociedad, sino que su opinión sea vinculante para el tema económico, para el tema cultural, para el tema social, para el tema educacional, para todos los temas. ¿Ya? Así que, y la inclusividad que establece, ¿no? Laboral, familiar, a nivel público, etcétera. Así que nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por verlo. Hasta pronto.